Bien, retomamos una nueva mirada. El IPS es tuyo. Estamos conversando con la doctora Luz Céspedes. Ella es proctóloga del Instituto de Previsión Social. Y durante la pausa, doctora, conversábamos sobre cómo se generaliza una enfermedad que tiene que ver con el recto y también con el colon y los intestinos. Y comentaba usted que por lo general la gente cree que todo problema en el recto es hemorroides. Claro, siempre que presentan un sangrado, alguna molestia, el paciente dice, no, es hemorroides nomás. Y no todo lo que sangra y todo lo que molesta, tanto en el recto como en el colon, es hemorroides. Ni tampoco todo lo que sangra va a ser un cáncer, ¿verdad? Por eso se recomienda, insisto, la consulta al especialista es muy importante. Y cuando no presenta ningún síntoma, aunque no tenga sangrado, que no tenga el paciente ninguna molestia, tiene que hacer un control de colonoscopía a partir de los 50 años. Si hay alguna molestia, consultar. Se evalúa al paciente, si tiene indicación y no tiene 50 años, se solicita un estudio de colonoscopía, que es lo que nos va a dar sin duda alguna el diagnóstico de qué enfermedad está padeciendo el paciente. Lo importante, por supuesto, es descartar la enfermedad más grave en este caso, que podría ser el cáncer. En realidad, nuestro objetivo no es tanto descartar, sino prevenir la enfermedad. Y la prevención se hace a través de los estudios. Consulta, estudios, y dependiendo de cada paciente solicitamos lo que corresponda para prevenir el cáncer de colon y recto. Lo ideal, lastimosamente, nosotros con la prevención todavía estamos muy lejos. Ahora, tratamos de enfocar, por lo menos lo que pedimos es tratar de llegar a un diagnóstico incipiente, de que detectemos la enfermedad en el momento que se inicia, de tal forma que nuestro tratamiento pueda ser curativo. Pero tropezamos con el tabú de nuestra sociedad, que va a la consulta en forma muy tardía. Entonces encontramos ya la patología demasiado avanzada, el tratamiento es mucho más dificultoso y, por supuesto, como recalqué antes, es multidisciplinario. Ahí ya entramos la parte quirúrgica que hacemos los coloproctólogos con nuestros colegas oncólogos, que dependiendo de qué tipo de cáncer o qué tipo de tumoración o la localización del tumor, necesitamos hacer una radioterapia prequirúrgica, postquirúrgica, un tratamiento quimioterápico concomitante, y eso lo decidimos en forma conjunta con los colegas oncólogos, ¿verdad? Ahora, el seguimiento de estos pacientes siempre es en conjunto, no puede ir separado el oncólogo del cirujano ni el cirujano del oncólogo. El paciente tiene que hacer sus controles siempre por las dos vías. Es demasiado importante tanto la prevención, el diagnóstico como el control posterior de estos pacientes. Y en el Instituto de Previsión Social tenemos la ventaja que no tiene el resto de la sociedad, que no tiene el seguro de IPS, que es el acceso a la colonoscopía. En el instituto se dan aproximadamente 5.000 colonoscopías por año. Y eso es demasiado importante, ya que el sistema de salud nacional no tiene esta ventaja. Entonces, el paciente que no tiene un seguro de IPS se ve con mayor dificultad a acceder al estudio de colonoscopía. Quizás al control proctológico no tanto, porque si bien somos pocos proctólogos en el país, estamos distribuidos y también estamos en los centros de salud, pero no así la colonoscopía. ¿Sí? Que es un estudio ya especializado. Que es un estudio especializado. Si bien también el Ministerio de Salud cuenta con un programa de prevención de cáncer de colon rectal, pero que no está en este momento demasiado avanzado por ciertos problemas económicos y también de coordinación con la Clínica Las Condes, donde se estaba haciendo conjuntamente. Ellos tienen un programa y se había establecido un convenio con este hospital para hacer el mismo sistema de prevención acá en nuestro país, pero estamos con ciertas dificultades como para progresar dentro del programa. Si bien no está totalmente estancado, no está en el lugar donde tendría que estar ya para esta etapa del año, ¿verdad? Usted estuvo mencionando algunos puntos a tener en cuenta, pero podríamos repasar cuáles podrían ser síntomas de alarma en el caso de una enfermedad asociada a... Aparte del sangrado. Aparte del sangrado, pacientes que tienen diarrea, pacientes que tienen estreñimiento o que tienen alternancia, unos días con diarrea, otros días con estreñimiento,
pérdida de peso, anemia, cansancio fácil, son síntomas que tendrían que llamarnos la atención, ¿verdad? Y también hay que tener muy en cuenta aquellos pacientes que tienen una consumición crónica de laxantes, ¿verdad? El uso de laxantes no es que esté contraindicado en los pacientes. Ahora, el uso tiene que ser controlado y bajo prescripción médica. Sí. O sea, porque no todos los laxantes son para todos los pacientes, ¿sí? Tenemos los formadores de materia fecal, tenemos los lubricantes, tenemos los laxantes osmóticos, o sea, una variedad demasiado amplia de laxantes que deben ser indicados dependiendo de cada paciente y dependiendo de la sintomatología, el tipo de estreñimiento y una variedad de cosas que presenta cada paciente. Cada paciente es diferente, ningún paciente es igual al otro. Y acá estamos muy acostumbrados. Mi vecina luego toma todo el día, sí, rosa mosqueta, qué sé yo, entonces yo también tomo. No es lo así nomás. O mi vecina tiene luego también hemorroides y como yo le conté a ella que tenía esto, me dijo que es hemorroides, entonces yo estoy haciendo el tratamiento que hizo mi vecina, que le dio el proctólogo hace no sé cuánto. Sí. Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos que el paciente no consulte con la vecina, no consulte con el farmacéutico, que consulte con el especialista, de tal forma que tenga un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado y nosotros podamos prevenir sobre todo el cáncer de colon, recto y ano. Aparte de la consulta precoz, otras medidas de prevención, ¿cuáles serían, doctora? Una alimentación rica en fibras, comer mucha ensalada, comer mucha fibra, de esta forma disminuir el consumo de carne, disminuir el consumo de carbohidratos, evitar, por ejemplo, el exceso en la consumición de alcohol, tabaco, son todos factores predisponentes, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos una alimentación muy especial, sí, ¿verdad? Sobre todo en el interior. El paciente viene, señora, come más ensalada, señor, come... No, pero doctora, eso es caro, ¿verdad? Y no es tan así, porque en realidad el acceso a este tipo de alimentación es mucho más económica en el interior, es una cuestión de combinar, no es tampoco sacarle al paciente, deja de comer lo que te gusta, es combinar y adecuar la alimentación a cada paciente que tengamos. No es lo mismo un paciente que está todo el día en la casa, que lleva una actividad de quehaceres domésticos, que aquel que está todo el día en la calle. Sí. Y tampoco uno puede sacarle todo lo que está acostumbrado o habituado, sino lo ideal es tratar de combinar, y ahí también entran otros colegas que son los nutricionistas, que nos ayudan en la elaboración de una alimentación adecuada para cada paciente. Usted mencionó, doctora, todo lo que también ofrece el IPS con relación a este tema, y todo está dado también para seguir un tratamiento dentro del Instituto de Previsión Social y se cuenta con todos los elementos necesarios para esto. Así mismo, en el instituto tenemos las consultas, tenemos los métodos auxiliares de diagnóstico, desde una colonoscopía hasta una resonancia magnética, y el tratamiento oncológico adecuado, ¿verdad? O sea, el paciente puede hacer su tratamiento global dentro del Instituto de Previsión Social. Esto hay que recalcar que el paciente oncológico tiene un costo elevadísimo, ¿verdad? Tanto desde el uso de radioterapia o medicación quimioterápica como el procedimiento quirúrgico en sí. Una cirugía de cáncer de colon o recto tiene un costo elevadísimo, tanto desde mano del profesional como todo lo que conlleva desde una sutura mecánica, ¿verdad? Que es en el caso que nosotros tengamos que hacer una resección de colon y para volver a unir el colon contamos con los elementos como la sutura mecánica, que es lo ideal hoy en día para hacer esa anastomosis. Eso cuenta el Instituto de Previsión Social. El costo de todo esto es elevadísimo. Entonces el paciente asegurado de IPS tiene todo. Ahora, siempre encontramos con el contratiempo de sobrecarga de pacientes, espera de turnos, que lastimosamente es algo que escapa a nuestras posibilidades, pero en el servicio de proctología damos prioridad a este tipo de pacientes. No necesariamente, como trabajamos en conjunto con las otras disciplinas, si se hace un diagnóstico en colonoscopía, el médico que hizo el diagnóstico o la biopsia ya envía directamente al departamento de proctología sin necesidad que el paciente saque un turno por call center siempre que tenga una patología de esta importancia, ¿verdad? O si fue primero por el departamento de oncología,
El oncólogo ya nos envía con toda una descripción del paciente para que nosotros podamos hacer ya el tratamiento sin que el paciente esté esperando meses para conseguir un turno o incluso para realizar su tratamiento quirúrgico. Tratamos de agilizar eso para el paciente. Otra cosa que hay que resaltar, doctora, que algo que usted mencionaba, es que el IPS es el único lugar donde los médicos pueden hacer la residencia en cuanto a lo que es esta especialidad. El IPS es el primer instituto que tiene un sistema de residencia en coloproctología desde hace 5 años, avalado por la Universidad Católica, ¿verdad? Anteriormente no podíamos tener la especialidad dentro del país, el título de especialista no podía otorgarnos ninguna institución, podíamos salir al extranjero para poder conseguir este título de especialista y que después nos avale acá la Sociedad Paraguaya de Coloproctología, el Círculo Paraguayo de Médicos, y obteníamos de esa forma la certificación como especialista. Hoy en día el Instituto de Previsión Social cuenta con un sistema de residencia, tenemos 2 residentes por año en el servicio de cirugía, la residencia dura 2 años, previo a una residencia de cirugía general que tienen que hacer. Una vez que terminen la residencia de cirugía general, ellos pueden acceder por concurso al programa de residencia en coloproctología. Bueno, tenemos que despedirnos, Omar. Sí, tenemos que cerrar. Realmente importante también lo que aportó esta mañana la doctora para tener en cuenta, como decía ella, entonces la consulta siempre es el inicio de la prevención. La consulta, exactamente, recalcar. La consulta del paciente, no con el vecino ni el farmacéutico, tratar de acudir a un centro donde pueda conseguir un especialista. A veces no es posible consultar directamente con el proctólogo, pero puede consultar con el clínico que le va a indicar cómo hacer, cómo llegar hasta un proctólogo. Gracias, doctora, por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. La doctora Luz Céspedes con nosotros esta mañana, proctóloga del Instituto de Previsión Social. Sí, Omar, tenemos que despedirnos y anunciamos ya que para mañana va a estar con nosotros la doctora Graciela González, va a estar hablándonos de lo que es el programa de prevención y rehabilitación cardiovascular. Muy bien, entonces hasta mañana, poco después de las 8:30 en una nueva mirada, el IPS es tuyo.